Bienvenido al Pregúntale a tu abogado. La idea esta es una sesión abierta donde todos aprovechamos las preguntas y respuestas y el intercambio entre partes. Y esto es básicamente lo que hacemos. Lo acompañamos en cada una de las etapas desde que se ponen en blanco hasta que por fin pueden crecer. Les recordamos que estamos en redes sociales. De hecho, tengo una pequeña herramienta que la comparto. La voy a poner después ahí en el chat para que vean, para que puedan hacer clic básicamente y poder seguirnos en las redes sociales en general. Y bueno, primero se han respondido a las preguntas que me mandaron por escrito en primer lugar. Y ya, Carlos me pregunta, ¿qué conviene en caso de no tener empresas de servicios exentos, si boleta de honorario o sacrificar el IVA? Si no tiene empresa de servicios exentos, o sea, básicamente, claro, si no está en la hipótesis de las sociedades de profesionales que pueden facturar exentos sus servicios, caen en la regla general que estar afecto de IVA. Entonces, la primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿quién es su cliente? Si su cliente es contribuyente de IVA, no hay ningún problema con recargar el IVA. Nosotros que somos abogados y contadores, recargamos nuestros precios con IVA porque el 95% de nuestros clientes son contribuyentes de IVA, entonces lo que es IVA débito para nosotros es crédito para ellos y en la cadena no hay ningún problema. Ahora, si no es el caso y hay un cliente que no es contribuyente de IVA y no le interesa pasar por ahí, lo que no se puede hacer es sacrificar el IVA, eso no existe. Y de hecho, cualquier lecera que se le ocurra hacer con el IVA, la respuesta siempre va a ser no. No IVA si corresponde, exento si corresponde, pero no hay solución intermedia. Y lo que pasa, Paul, es ¿sí? que ahí, cuando yo te digo sacrificar el IVA, significa que yo me resto de mi utilidad ese 19%. A eso me refiero a sacrificar el IVA. Ya, porque básicamente. la otra empresa es exenta de IVA. La que yo le tengo que facturar es exenta de IVA. Por eso me pide una factura exenta de IVA. Ya, en lo que refiere a sacrificar el IVA, entonces, en ese sentido, el problema va a ser otro. Eso sí se puede hacer, pero lo que está haciendo en la práctica es disminuir tu precio neto. Sí, claro, exactamente. Y además de eso, incrementar tu compra, incrementar tu crédito, porque en el fondo, de alguna manera, si tú, yo no sé en el caso pero en mi caso, si yo compro factura y yo compro materiales con crédito fiscal, y en el fondo facturo sin impuestos, o el servicio que preste sin impuestos porque se me permite, o la empresa a quien se le va a hacer se le permite, yo acumulo crédito fiscal y en el fondo de alguna manera sí es beneficioso dependiendo que si tengo otras ventas que son afectas a ello. ¿O estoy equivocado? Sí, o sea, para pagar ese IVA, o sea, el primer efecto que hay que tener presente es que va a disminuir el precio neto. Entonces, desde el punto de vista de la renta y de tu ingreso, en definitiva, es menos plata para ti. Y tienes que tener cuidado con tu estructura de costos porque es muy fácil terminar trabajando por bolitas de dulce. Segundo, en lo que refiere al IVA, tu cliente que está exento va a pagar ese IVA y, bueno, va a tirar el total de la factura a gasto. Tú vas a ver, y para pagar al mes siguiente el débito de IVA generado en esta factura manipulada, todavía no ilegalmente, sí va a poder usar tu crédito fiscal que va a venir por las compras. Entonces, o sea, si tienes compra, ese IVA va a estar pagado con tu crédito fiscal. Digamos, eso de ti para atrás, la cadena de crédito y débito de IVA se respeta, pero básicamente está usando crédito fiscal. Eso no significa ganar o perder plata. O sea, te va a quedar con toda la. No pienses que por recibir todo el precio y poder guardarlo, estás ganando. Básicamente, va a estar ganando. Si estuvieras ganando, siempre debería estar pagando un poco de IVA, porque el supuesto del IVA que graba el valor agregado se basa en que estás vendiendo más de lo que compras. O sea, estás ganando plata. Claro. Entonces, si haces esta operación de sacrificio de IVA, lo que le estáis diciendo al mundo es que estáis dispuestos a trabajar por cada vez menos. O sea, estáis sacrificando el margen, estáis castigando tu margen y en definitiva estáis trabajando por bolitas de dulce. La boleta de honorarios es una alternativa. Es una alternativa, pero también puede caer en el mismo problema, porque asumo que el cliente te está diciendo algo así como que quiero que mi costo de empresa sea tal. Y en la boleta de honorario te va a pasar algo similar, aunque con un cálculo diferente. O sea, vaya a tener la retención del 13%,
que no es un 13% de recargo, sino que un 13% de retención, se calcula diferente, pero básicamente también vaya a estar trabajando por un precio neto menor y el resto de la plata va a partir para pagar en abono tu impuesto a la renta el próximo año y una colita para tus cotizaciones sociales. Entonces, si tu cliente que está exento lo que quiere es no pagar más que el precio que ya le diste y que ese sea su precio neto, si no tiene una sociedad de profesionales que cumpla con todos los requisitos para poder facturar exento, las alternativas son el boleta o el sacrificio del IVA, con sacrificio entonces de cuáles van a ser los ingresos que te corresponden a ti, o derechamente lo que habría que decirle al cliente es decirle, mira, mi precio neto es tal, pero necesito recargarlo con IVA por efecto de la ley. Entonces, y este es justamente uno de los supuestos odiosos en los que sí, se está haciendo más caro los servicios para aquellos que no son contribuyentes de IVA, como nosotros, personitas contribuyentes finales, y los demás contribuyentes que no sean afectados de IVA, como otras sociedades profesionales o lo que se encuentra en el artículo 12 o 13 de la ley del IVA. Básicamente, solución, o sea, la primera suerte de elección moral que necesito dar es que si es con IVA, es con IVA y punto. No traten de no hacer con IVA cosas que la ley afecta con IVA. Y entonces el mensaje es, el IVA se lo recargan al cliente o sacrifican margen. Y una consulta, porque en el fondo, ¿qué pasa con las ONG? Cuando son su cliente, Sí. tienen que sacar más plata para pagar el IVA que corresponde pagar. En el fondo yo igual les tengo que facturar con impuestos. No sé si la ONG liberan a sus proveedores del pago de impuestos, pero si tú eres contribuyente de IVA y estás vendiendo, sobre todo en tu caso que estás comprando para vender, es con IVA. O sea, por ejemplo, no, puede ser el caso, ojo, ese puede ser el caso de una exportación de productos o servicios. Y ahí lo que pasa es lo siguiente, es aquel que exporta, para todo el efecto, sigue siendo un contribuyente de IVA. El asunto es que por la venta con exportación, es por ser una exportación, o sea, es el acto el que a minuto de uno hacer la facturación, la factura de exportación, puede hacerla sin IVA. ¿Por qué? Porque la idea es no exportar IVA, porque en definitiva en el comercio internacional el IVA se pega en el puerto de destino. Lo que significa que si un EG que tiene, qué sé yo, asiento en Sudáfrica y le emite una factura, bueno, está exportándole fierro o exportándole servicio, cuando pase por aduana los fierros o cuando se envíe la factura de servicio por exportación, es una actividad que por naturaleza está con IVA, solo que por el acto de exportación va a ser sin IVA. Pero es importante tener presente que son contribuyentes de IVA porque no afecta el derecho al uso del crédito fiscal. O sea, por lo general los exportadores, como al final hacen la factura que viene sin IVA, se quedan con un montón de crédito fiscal para atrás que no se compensó con un débito fiscal porque no se nos generó a causa de la exportación. Entonces da derecho a recuperar el crédito fiscal de la... En el fondo eso es algo que le podéis pedir al Servicio de Impuestos Internos, que te devuelva ese impuesto después de que se genere la venta. Exactamente. Y ahí hay un formulario específico que mes a mes se tiene que llenar para señalar cuáles son los créditos que están afectos a ese débito que no fue por efecto de la exportación y el Servicio de Impuesto Interno devuelve el crédito fiscal. Esa es la típica devolución del IVA. Y que gracias a la factura de exportación el trámite se hace un poco más fácil, aunque siempre pueden decirte, ojo, te voy a revisar a ti o a tu proveedor y cuánta cosa, porque recién que estábamos hablando de la calidad de los proveedores, o sea, este gran cliente que se te fue con el proveedor más barato, puede que tenga ese problema, porque a él, al cliente grande, puede que le impugnen, por ejemplo, el derecho a su crédito de IVA, si es que viene a su turno de facturas que vienen de un proveedor chanta que no sabe explicar de dónde vinieron los fierros que vendió. Perfecto. Ahora ¿Te fijas la cadena como la cadena? Es por eso es súper importante respetar rigurosamente la cadena del IVA. La cadena de crédito de IVA es una cadena larga, donde si hay un eslabón que falla, molestan a la cadena toda entera. O más bien el servicio se da el gusto de ver a quién
a quién va a molestar. Y obviamente se va a ir donde el contribuyente que se vea más solvente. A mi Entonces, cliente. y cuando el cliente tiene problemas con el IVA, entonces se empieza a tostar con los proveedores y es una linda forma de perder un cliente. Mm. Da para harto el IVA, hágame todas las preguntas, me encanta el tema. La gracia del IVA es que funciona súper bien y funciona tan bien que Ay, es que me entró el diablo. el mejor consejo es aprender cómo funciona legal y regularmente. No hagan leceras con el IVA. De hecho, es tan grave que los tipos penales relacionados con IVA son con cárcel. Entonces, digamos, no hay razones para hacerse el lindo con el IVA. Si el IVA uno lo respeta correctamente, la verdad no debería tener ni un impacto en sus resultados. Porque el sistema de crédito y débito funciona. Oye, entonces, para cerrar el tema de la pregunta que hice, como no tengo empresa de servicios profesionales exenta, tengo que hacer una boleta de honorario a nombre mío y la retención la hace la otra parte, que la otra parte no es exenta. Entonces, la otra parte va a ser la retención del impuesto a la boleta, digamos. A ver, se me desordenó un poco el esquema. El mono. Sí. ¿Cómo quedó? Ya, lo que pasa es que como yo no tengo sociedad profesional para facturar sin IVA, voy a usar una boleta de honorario a nombre mío. Sí. ¿Ya? Porque ese es el second best, la mejor solución si es que no tengo lo primero, digamos. Se puede, digamos. Puede ser Carlos quien atienda a Juan Pérez y le emite una boleta de honorario por la entrega de su servicio profesional en forma liberal. Claro. Y eso es lo que voy a hacer. Y la otra empresa, que es exenta de IVA, va a hacer la retención de la boleta. Entonces al final lo que quiere esta empresa es que el servicio que yo le cobre no supere lo que pactamos, digamos, el bruto, digamos. ¿Ya? O sea, si el precio, el total para todos los efectos y cualquier evento, básicamente vaya a tener que hacer ahí una suerte de regla de 3 con una tasa del 13% para ver qué precio con la retención te da el total. Te da el total. Y de hecho puede hacer las matemáticas y comparar qué tan diferente es el sacrificio del IVA con el sacrificio de la retención. Lo digo porque lo que sí va a cambiar es quién va a recibir los ingresos. Y no es lo mismo que lo reciba tu sociedad que lo recibas tú, a tu valor complementario. Ya, pero ahí nos metemos ya en un tema más peludo, ¿no? Siempre es más peludo. Entonces, fíjate que tanto estás castigando tu neto y qué tan diferente queda con la tasa de 13 de retención o la tasa de 19 de recargo. Y en el fondo también tenés que fijarte, Carlos, que yo no sé en qué condición esto significa, pero ¿es necesario que la empresa sea quien le retenga eso a Carlos? Sí. ¿Puede hacer la retención él mismo? No, cuando una persona natural que le tiene una boleta a una persona jurídica, es la jurídica la que retiene. La que retiene, o sea, porque él va a estar obligado en el fondo después de declarar todas las boletas de honorarios que para que él pueda recibir, en el fondo igual va a recibir ese 13%. Sí, o sea, bueno, de hecho va a estar a la buena de que esa persona jurídica que es su cliente efectivamente le retenga el 13 para que no después aparezca todo observado. Pero claro, va a ser cuando esa persona jurídica en el mes siguiente, en su formulario 29, en su declaración de IVA, en la parte de las retenciones también aparezca en el total y pague efectivamente al día, y entonces ahí esa fracción va a partir donde corresponde y la va a poder aprovechar el año siguiente con la renta y y al tiro la previsional. El punto es que o sea, sí, y en ambos casos también te tienen que pagar el IVA y después declararlo tú y pagarlo efectivamente, pero el ejercicio que habría que hacer es ver qué tan distinto queda el precio neto que te corresponde como ingreso y después fijarte que en el caso del IVA, el ingreso, ahora estoy hablando de la renta, la factura con IVA va a tener un ingreso que a partir para la renta de primera categoría de la sociedad y la vaya a recibir ahora en abril, o sea, tenéis todo el año para gastarte. O tiráis la boleta,
como Carlos, y ahí el ingreso entra en Carlos Bene, persona natural, Mm. y quedó metida en tu bola complementario y tenés que considerarla como una de las tantas fuentes de ingresos que se van a considerar anualmente y que se van a acumular a tu resultado de fin de año que vaya a declarar el próximo. Ya, pero lo que pasa es que este servicio es súper ocasional, no lo voy a hacer, lo más probable que no, lamentablemente, y probablemente no lo voy a hacer de nuevo durante el año. Entonces, bajo ese punto de vista, a lo mejor me conviene hacer la boleta y chao nomás, pues. O sea, fíjate cuánta plata es. O sea, si una boleta, voy a decir cualquier cosa, pero si una boleta de 250 millones de pesos, no te la metas al bolsillo. No, son 3 millones. Ya, considera eso así como, grosso modo, te estoy inventando números, así, pero ponte tú que en este caso lo que hiciste fue básicamente, grosso modo, sumarle un mes más de ingreso al año. Que por ahí, para tu lugar complementario, fíjate en qué tramo te deja. O a lo menos ten presente que ya gastaste este cartucho ahora en abril y que si se repite esto en el tiempo, fíjate bien quién está percibiendo esto, porque la plata que ya entró en tu bloque complementario no tenéis como, no tenéis que Despintármela. más que hacer con ella. Entró y ya hace parte de tu escala de impuestos, ya no hay más que hacer con eso. Ya, pero así a simple vista, con el monto que ya te dije, yo no sé si haría mucho ejercicio entre el IVA y la boleta, y nos tiramos con la boleta nomás, pues. Puede que en esta ocasión la boleta sea una solución pacífica, sí, pasa y no es más, no es más drama. El punto es que o boleta o factura, entonces o la IVA o el IVA o la retención, hasta que no tengáis una sociedad de profesionales, no hay ni una forma de hacer que el neto sea el total que vaya a recibir y no haya más que manipular. Mm. Igual es plata el 13%, ¿no? Y va a terminar siendo 17, porque sube todos los años. O sea, está ahí cortada, Nicole. ¿Estáis Sí, me muteada? acabo de dar cuenta. Es que me había sonado el teléfono, entonces. Y eso vamos a estar a un paso del 19. Entonces al final no va a convenir. Va cada vez a subir más. Incluso yo creo que va a llegar un momento en que lo va a pasar. Entonces ya la boleta honoraria va a quedar casi como obsoleta. Mira, con la cantidad de cambios tributarios que están haciendo y a la velocidad que lo están haciendo, o sea, a la frecuencia que lo hacen, sí, nos van a cambiar las reglas varias veces y nunca va a ser para que sea más fácil trabajar. Es muy importante tener todo bien ordenado. Entonces, de verdad, si no están bien ordenados con un sistema bien sólido, lo más probable es que le terminen trabajando al fisco o a tercero, Bueno, pero... menos ustedes. Y va a llegar un minuto en que ya no. No, pues chicos, se corta ahí, pues mejor cerrar, porque para regalarle plata a ningún. Y va a haber más incentivos a irse a negro. Ese es el problema, es que lo que pasa es que yo siento que no evalúan, ¿cachai? No evalúan. Yo entiendo que en el fondo los impuestos son importantes, hacen mover el país, pero a ver, el PIB, ¿cuánto lo pagamos los contribuyentes y cuánta es la plata que entra por el cobre para que puedan en el fondo el país funcionar? Entonces, con el resto que sacan a los contribuyentes para poder en el fondo dar la rueda de las cosas, lo único que están haciendo es que todos los trabajadores que uno pudiese tener como empresario, ¿cachai? Para poder darle trabajo a la gente, o se terminen yendo a trabajar como emprendedores por todo lo que aprendieron donde trabajando con uno en el fondo, y creyéndose que es fácil solamente hacer el trabajo, y segundo, la mano de obra va a estar cada vez más carísima, la gente no va a querer trabajar, y nosotros vamos a tener que vivir para pagarle al fisco, ¿cachai? Una enormidad de plata que hoy día no quieren pagar. Pues. Vamos a aparecer Argentina. No creo que lleguemos tanto a eso. En el fondo, el problemático de Argentina es que pasa lo que pasa con lo que yo te estoy diciendo. Pues. ¿O tú crees que la gente se está muriendo de hambre en Argentina? ¿Y la gente no está trabajando? La gente trabaja toda la negra o tiene emprendimientos que no pagan. Por eso están como están. Igual hay, no sé si el 40 o 50% de argentinos son pobres. Y cesantes. Sí, el 60% recién bonos del Estado y con eso ya. Que hay gente pobre, sí, como en todos los países, o bueno, los más desarrollados y nórdicos tienen poco, pero hay gente pobre en todas partes, pero esa gente es porque quiere ser pobre. Pero los otros, que se supone que están en la pobreza del no sé cuánto por ciento de Argentina, esa gente no es pobre, esa gente trabaja, esa gente tiene sus productos, los vende,
y están a la negra. ¿Por qué? Porque se aburrieron de hacer lo que nosotros hacemos todos los días, que es pagar impuestos. Bueno, para que Así vean lo nomás, importante, para que vean cómo el trabajo hace la sociedad. Exactamente. Revisemos Oye, revisemos la pregunta dale, siguiente. Tengo una más dale. que es Sí. la de, creo que Dale, la de estamos Tomás. habidos por Voy a conversar. volver. No, bien. Y muchas gracias por las intervenciones. De hecho, son particularmente pertinentes. Tomás pregunta, si es posible recibir facturas hasta la segunda semana de abril de 23 para que se consideren en el cierre de año, sumar IVA de contar gasto en el ejercicio anual. Pregunta Tomás. La respuesta es no. Aquí me está preguntando a dos niveles, que es la renta y el IVA. En lo que refiere al IVA, los ciclos de IVA son mensuales. Así que empiezan y terminan en el mes y no hay más que hacer. Por supuesto que el crédito se acumula si hay en el pasado, se va a ir compensando con el débito que se genera mes a mes y así todos los meses. En lo que refiere a la renta, en abril ya es tarde. O sea, si pueden hacer aparecer un contrato que tengan por allá en abril, pero facturas y boletas así de tarde para el ejercicio anterior, o sea, 2022, ya es demasiado tarde. Formalmente se cierra el año el 31 de diciembre de cada año y ya está. Ahí está dicha la misa, se hace el balance, se declara en abril. Por eso fue que hicimos un webinar de la renta específicamente en enero de este año, porque es a principio de año donde se gestiona la renta por todo el ejercicio. Ya en diciembre, incluso hasta noviembre, ya el límite para conseguir hacer algo sobre las utilidades que pueden corresponder en el año. Así que, y de hecho, esto tiene que ver con esta historia de los ingresos que estábamos hablando recién con Carlos. Esto de la plata que te entra, dónde te entra y en qué época del año te entra, hay que estar viéndola siempre. No es lo mismo que recibir ingresos en abril que recibirlo en noviembre, porque en abril, en primera categoría, todavía todo el año para gastártela y darle sentido económico. En noviembre lo más probable es que termine impactando la primera categoría porque no hay mucho más que hacer. Así que esta pregunta en abril de 23 sobre 2022, la respuesta no, es tarde. Lo de 22 hay que verlo en 22. A lo más, puedo hablar de excepciones dentro de los primeros días de enero sobre la facturación del mes anterior, pero son cuestiones muy marginales. Básicamente, si están con la operación renta encima, no hay mucho más que hacer respecto al ejercicio anterior. Así que, bien, esas son las preguntas que teníamos pendientes. Al final de esto les voy a mandar una pequeña encuesta y me interesa particularmente las intervenciones que está haciendo Nicole, porque básicamente aquí le damos mucha importancia a la organización del trabajo y a la gestión del patrimonio para que el dueño de la empresa y del patrimonio que haya conseguido acumular pueda vivir de él, pueda sucederlo, básicamente le pueda aprovechar a él primero y que haga posible su permanencia en el tiempo y que pueda vivir básicamente sin tener que pedirle más ayuda a nadie. Eso en sentido social. Después eso tiene una serie de implicancias políticas, o sea, depende de condiciones macro y microeconómicas que básicamente terminan siendo de política en general. Solo para caricaturizar, la versión liberal que nos ofreció Nicole se basa en que es la producción económica la que sostiene a todo lo demás y no el aparato de Estado el que nos va a venir a salvar por la vía de cargarnos la mano más todavía. Y eso podría perfectamente ser ocasión para, si quieren hablar más político, podemos generar ocasiones específicamente para eso, yo estaría encantado, ¿no? O sea, yo también me encanta. Dime, yo te lo voy a poner desde el siguiente punto de vista. ¿A quién partimos destrozando primero? Oiga. O sea, sí, podemos hacer un minuto de descargo. Hablando así como, yo no soy, yo creo que soy un poco de la generación del Boric, a pesar de que tengo unos 5 años más que él. Pero resulta que tú te ponías a pensar yo hoy día estoy a cargo de esta empresa que es de este porte. Y todo lo que implica las responsabilidades, las decisiones,
Y aún así, creo que a veces me quedo corta con todas las cosas que no sé a lo largo de los años que me faltan por recorrer. Entonces, cuando pienso en alguien como él, joven, y que creo que ahí me voy a ir un poco más a la calificación personal, él es bastante indolente con ciertas cosas que hace. Creo que tenéis que ser un poco humilde a veces para reconocer que te falta. Y en el fondo, tener o asesorarte de personas que realmente te vayan a prestar una asesoría o te vayan a prestar un buen camino. Porque no mintamos, ¿sí? ¿Para qué vamos a mentir? O sea, en cada gobierno, no importa no le vamos a poner en el fondo connotación política, derecha, izquierda, centro, izquierda, lo que sea, en todos hay desfalco de plata, bifurcaciones de no sé qué, que se roban no sé qué, que se hicieron el negocio porque la información privilegiada, y eso no va a dejar de pasar jamás en la vida. El punto es que hoy día este cabro nos tiene un punto no menor de empobrecimiento referente a los otros gobiernos. Porque aún así creo que yo todavía era joven y no era estudiante en ese entonces, pero el gobierno de Ricardo Lagos, mi papá, pues, bueno, tenía... Entonces tenemos que en el fondo ser capaces de reconocer las limitaciones, y la soberbia que tiene este cabro es impresionante. Eso es lo que creo. Y que esa soberbia nos puede costar caro. Sí. Bueno, ahí tiene toda la razón al principio sobre lo que significa emprender y asumir riesgos, sobre lo que debería ser la remuneración de ese riesgo, que depende también de ti en ver cómo así rentabilizar tu capital y tu sistema de trabajo. Lo que siempre se sabe en estas materias es que el gobierno no te va a ayudar. Los que estamos en este sector y que emprendemos, por definición, estamos renunciando al paraguas que nos puedan ofrecer, y depende de nosotros, entre nosotros, desde crear las condiciones de trabajo hasta hacer cada negocio rentable, va a depender en cuánto nos ayudamos nosotros. No, y lo importante es también que en el fondo se genera toda esta pugna social, lo que hacen de generar la pugna social, porque yo escucho a mis trabajadores, oye, pero es que van a subir el sueldo del mínimo 500 lucas, por ponerte un ejemplo. Y yo me río porque yo los trato de aguanamiento. Le digo, oye, weón, ¿y cuánto ganáis tú? Ah, pero jefa, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y yo le digo, ¿pero cuánto ganáis tú, po? ¿En qué te influye la información que te están entregando? No te influye en nada, no llegan ni siquiera a lo que tú ganáis. Pero generan políticas que hacen que todas esas personas que ganan mucho más plata de la que es el mínimo, les complique. Ah, pero es que, ¿cómo me toca a mí? ¿Por qué no tengo el beneficio? Y al final la pulga que existe hasta el día de hoy entre empresario o empleador y trabajador, que te lo estáis cagando. Perdonen, esto va a salir en un video, perdón. No te preocupes, yo tengo la tuto que lo edita, aunque yo no tengo ningún problema con que se manifiesten en buen chileno. Hay una teoría súper interesante de los efectos que tiene, o sea, básicamente una crítica a la teoría del ingreso mínimo, que viene de Milton Friedman. Ahí verán cada uno si le cae bien o no a ese caballero, que tiene que ver con el impuesto, que es básicamente un impuesto negativo al impuesto. Lo que él decía es que el ingreso mínimo es básicamente una barrera de entrada a los que no alcanzan a justificar ese ingreso por la vía de su trabajo. Y hablaba de un impuesto negativo para revertir vía de impuestos, lo que significa entrenar a alguien y llevarlo hasta ser suficientemente productivo. Y que en el fondo cuando llevar a la producción, entre comillas, máxima o a la más alta producción a alguien, esa persona ya no quiere seguir haciendo lo que está haciendo. Entonces al final pasa esto, el círculo. Él llega a su máxima expresión. En esa máxima expresión ya más no puede optar, porque en el fondo tendría que escalar a otra cosa que él no puede, porque no tiene los conocimientos suficientes, porque no se le presentan las herramientas, porque la misma empresa no le da las herramientas para que en el fondo pase de un cargo productivo a un cargo a lo mejor administrativo, y se va.
Entonces volvemos a la rueda. Lo haces productivo, lo capacitas, lo llevas a su máxima expresión, hasta que lo haces, en el fondo, logras que esa persona se fidelice contigo ganando plata o dándole bonos o manteniéndolo un poco más feliz económicamente, hasta que decida que ya no quiere más porque ve lo otro que hay afuera y siempre están ávidos de querer hacer más, pero no saben que eso es partir de cero. Ahí la gente que trabaja en recursos humanos, básicamente lo que hace es que saca a esa gente de su ciclo, o debería sacarla de esa gente de ese ciclo de alienación, que es básicamente cuánto transo mi tiempo por plata, para hacer de su actividad una carrera, básicamente orientar su trabajo hacia lo que quieren. Que si te fijáis, es como una especie de categoría intermedia entre el trabajador de base y el emprendedor. Eso, o sea, la respuesta de eso, mi punto es que no tiene nada que ver con el gobierno, no es político, sino que es social, al interior de la empresa. Tengo entendido que son los que están dedicados a recursos humanos los que deberían estar pescando a toda esa gente y darle sentido de carrera a lo que están haciendo. Sí, de hecho con existe bastante hoy día el tema de que la gente de recursos humanos tiene como talleres especializados para que la gente se sienta más cómoda y a gusto con lo que están haciendo. Porque es un recurso. Sí, es un recurso. Y entendamos también que esto parte de la base, sobre todo en el área en que yo me muevo, que es gente que tiene poca educación y que son hechos de oficio, en el fondo, que no sé por qué me llama mucho la atención que viven enojados por tener que trabajar. Ahí hay un problema fundamental, ahí estoy de acuerdo, sí. Y eso sí puede ser político, y tiene también que ver con la forma en la que nos han entrenado para el trabajo desde la educación, y yo también encuentro lamentable que se vea el trabajo como una especie de carga, cuando debería ser justamente el modo privilegiado de la emancipación. Lo que lucharon las mujeres por poder trabajar y vivir por sus propios medios, imagínate. Y en el fondo hoy día es un problema porque tengo casos cercanos que, chuta, es que tengo que trabajar porque hay que mantener, bueno, pero si no queríamos trabajar, trabajemos, pues, logremos compatibilizar lo que significa familia, hijos, marido, con todo lo que queríamos, pues, si en el fondo nosotros lo pedimos. Bueno, Nicole, ahí eso se define con la política de la empresa. Sí, por supuesto. Misión, visión, todo eso, reglamento interno, de orden, ahí debería estar plasmado para dónde va la empresa y qué puede encontrar el trabajador ahí. Sí, pero como te digo, lo que más me cuesta lidiar, con lo que más me cuesta lidiar es ese enojo constante que tienen por trabajar. Es un tema no menor. La disposición al trabajo es verdad que... Sí, es lo que más me cuesta. Y ahí se responde con el proceso de selección. Estoy de acuerdo que no es muy fácil encontrar a la gente adecuada, pero si estáis con gente imposible, entonces quizás tengáis que... O sea, yo la gente imposible, que es imposible y que no pueden, porque también es una cosa súper especial, pero la barrera de género no es menor. Entonces, es difícil para un trabajador más o menos bruto, que no está acostumbrado a trabajar con una jefe mujer, que les da, que están ahí constantemente y que en el fondo quieran hacer el tema de que tú eres válida para hacer lo que ellos creen que hacen bien, es un tema. Entonces yo tengo que muchas veces, hay veces que los trabajadores, los que vienen así para hacer esporádico, me duran 2 días. 2 días. ¿Y cuánta gente trabaja contigo, oye? Hoy día tengo poquitos, tengo a 2 personas, porque la verdad que esta cosa está media difícil, entonces nosotros somos una empresa familiar, Carlos, y trabaja mi papá, mi hermano, yo, que somos en el fondo los que están a cargo de la empresa, pero hoy día estoy yo sola, mi papá no está. Y tengo 2 trabajadores. Teníamos más. ¿Y dónde tenía el taller? En Recoleta. ¿Y todavía lo tenía ahí? Sí, todavía. ¿Y estás ahí en Recoleta ahora? Sí, estoy en Recoleta. Carlos, dame un segundo que me está sonando el timbre, dame un segundo.
La hace toda esta niñita ahí. Se nos fue el Paul, parece. Sí, parece que sí, nos dejó abandonados. Sí.